Buenos días, un nuevo programa desde Radio Buñol, José Antonio, Cuerpo, Mente, Mundo. Bueno, pues hoy os voy a hablar sobre algo que ya he hecho varios programas y quiero seguir haciendo, porque creo que es de vital importancia para nosotros y se necesita comentar. El bosque, las raíces del futuro. Vamos a empezar por los errores más frecuentes. Por ejemplo, tenemos el día del árbol, salimos un montón de gente a plantar árbol, sobre todo escolares. Y son muchas las plantaciones que fracasan por falta de experiencia y por cometer algunos errores. Plantaciones demasiado cercanas a edificios, infraestructuras o incluso otros árboles. ¿Por qué? Porque el crecimiento puede crear problemas al propio árbol, a las construcciones o terrenos invadidos por las raíces, plantaciones fuera de tiempo. El momento idóneo es el invierno, especialmente para los plantones a raíz desnuda. La fiesta del árbol y otras fechas de plantación deberían adaptarse a esta época. No se deberían de hacer en marzo con la primavera, sino en enero. Plantación sin riesgo y una cosa muy importante, un seguimiento posterior, que no se hace. Luego también se plantan a su libre albedrío. Hay un terreno, llegas, pones el árbol. En lugares en los que los herbívoros salvajes o domésticos terminan ramoneando a estos jóvenes árboles. Es necesario protegerlos y no lo hacemos. La plantación de árboles criados durante mucho tiempo en maceta da muy mal resultado porque las raíces quedan retorcidas y no profundizan. Incluso cuando muchas veces el árbol ya sea adulto, cualquier tempestad o cualquier viento fuerte puede llegar a tumbarlo y matarlo. Conviene escoger bien los árboles adecuados a cada situación. No podemos plantar un pino en cualquier lado, solamente en el terreno apropiado. No podemos plantar un haya, por ejemplo, al nivel de costa, porque ahí no van, no es su lugar. Conviene escoger los árboles adecuados a cada situación, mejor autóctonos. Podemos consultar antes de elegir variedades. En los árboles y en los bosques está la primera línea del frente en la lucha contra el cambio climático, que lleva a la desertificación, la escasez de agua y a la miseria. Aquí nos jugamos el futuro y la propia supervivencia de la especie, y no nos damos cuenta ni lo sabemos. Es una guerra abierta contra nuestra propia ambición y frente a corporaciones que controlan los poderes políticos y económicos, arrasando ecosistemas y culturas asociadas. Grandes compañías que manipulan sistemáticamente a la información, presentándose como única alternativa social y económica, minimizando los daños que producen, exagerando sus beneficios, por ejemplo, el número de puestos de trabajo que generan, y ocultando lo que destruyen. Es una batalla que tenemos que luchar y que tenemos que ganar. Hay que informarse y no comprar madera tropical o productos de origen dudoso.
el uso de papel original. Hay que intentar siempre comprar el reciclado. Son cosas que tenemos que tener claras y tenemos que intentar hacer. Esa es nuestra primera línea de defensa. No es solo de selvas remotas que no vemos, que no sabemos ni cómo son ni dónde están. No, eso también nos llega. Incluso aquí mismo en nuestro propio municipio, en nuestra propia región, donde se destruyen árboles y bosques centenarios que deberíamos defender como patrimonio nuestro. Es en nuestro entorno inmediato donde podemos plantar año tras año y devolver el árbol a las ciudades, crear zona verde. Sobre todo en los sistemas agrícolas de los que los árboles han sido desterrados. Se ha demostrado el enorme interés de los setos y bosquetes, no solo para la fertilidad y sostenibilidad de los campos de cultivo, sino para la propia producción, que aumenta. En Francia se trabaja en la recuperación de los sistemas agroforestales. Se ha apostado por esta línea de futuro. Ayuda a terminar con la dependencia de fertilizantes y pesticidas químicos. El hombre pone piedra sobre piedra y hace un castillo. Siembra en la tierra y hace un bosque. Elegir lo que preferiráis, el castillo o el bosque. Aunque no tenga más historia que la de sus árboles, plantar un árbol es un acto sencillo y lleno de connotaciones positivas, de gran valor didáctico y trascendencia. Si tomamos conciencia de que ese árbol puede sobrepasar con creces el centenar, si pudiéramos lograr el millar, empezaremos a comprender la importancia de esta tarea. En lugares con humedad suficiente, sembrar nueces, castaños, avellanos, hayucos. Si no tenemos los conocimientos mínimos, es interesante buscar alguien que nos enseñe las técnicas más adaptadas a la zona en la que estamos. Tan solo hay que evitar pequeños errores y hacer un seguimiento en los primeros años para proteger esos plantones, acolchar, eliminar la vegetación de alrededor y sobre todo en verano regar. Hay un proverbio que dice que quien planta un árbol, aun sabiendo que nunca disfrutará de su sombra, ha empezado a comprender el significado de la vida. El simple gesto de plantar un árbol implica haber entendido muchas cosas. Nos pone en sintonía con nuestro mundo y aporta a nuestra vida un motivo de orgullo y admiración que no podemos desdeñar. Aunque la ciudad haya absorbido hasta el nombre de los humanos, que nos llamamos ciudadanos, aunque la urbanización de nuestro mundo sea una realidad casi imparable y nos veamos abocados a vivir reunidos en las ciudades, se puede también trabajar en otra dirección. Por ejemplo, en nuestras propias responsabilidades como guardianes de los bosques que nos quedan. Tenemos un problema muy grande, y es que el éxodo de los pueblos lo consideramos un fenómeno de un remoto pasado, pero lo vemos con nuestros propios ojos, porque en los pueblos la gente está más sana, la gente vive más tranquila. No sé, me parece que en algo nos hemos equivocado. Los que quedan guardan la memoria de quienes eran y nos enseñan que muchas veces los bosques no están ahí porque sí, sino que fueron plantados
o custodiados por generaciones de guardianes del paisaje que año a año plantaban y cuidaban el bosque. Y además, ellos saben que un solo hombre, en apenas una vida, puede transformar una comarca simplemente plantando árboles generosos y constantes. Lo encontramos en mitad de un bosque de árboles centenarios. Y allí es donde comienza una historia muy bonita. A sus 90 años, Amable, que es como se llama, continúa cuidando el vivero que le provee de plantones para regalar y plantar en los lugares más significativos del pueblo a todos sus feligreses. Poco a poco, Amable, generoso y sabio, nos ha ido mostrando gran parte de ese legado de árboles, muchos de ellos ya entrados en años, que ha ido plantando por todo el valle. Y además nos dice, seguiré plantando árboles mientras respire. La Asociación de Trabajadores Especializados en Poda y Arboricultura de la zona, que reúne numerosos profesionales del sector, le ha concedido el Premio Rodrigón, premio anual a las personas que se destacan por su defensa de los árboles y los bosques. Pocas veces un premio fue tan merecido. Como modelo humano, la enorme y sencilla dignidad de este paisano nos muestra que las viejas costumbres también tuvieron aquí una profunda raíz. Viejos árboles y ancianos son emblemas de nuestra propia cultura tradicional que deberíamos redescubrir para empezar a recuperar nuestra identidad, en el sentido más profundo del término. Necesitamos un hermanamiento con el paisaje, con la cultura, con la tierra, y lo necesitamos ya. Podemos deducir que la salud de los bosques y los paisajes está estrechamente relacionada con la salud de sus moradores. A nivel global diríamos que es la salud del planeta la que influye sobre nuestra propia salud, sobre nuestro bienestar e incluso sobre nuestra economía. De ahí la importancia del árbol por sus funciones como guardián de distintos equilibrios. Existe una relación mucho más directa entre la presencia de árboles y la salud humana. Cierto es que, por ejemplo, los esquimales pueden vivir toda su vida sin ver un solo árbol, pero cada vez se demuestra científicamente el efecto benéfico de crecer con los árboles. Es preocupante que la importancia fundamental del bosque para nuestro mundo no tenga un reflejo en el sistema educativo y en nuestra sociedad actual. Solo salvo en círculos concretos tiene esa importancia. En todo lo demás se ignora a los árboles. Los niños de la especie humana, en algunas selvas, a corta edad ya distinguen cientos de especies de árboles y sus usos. Pero son verdaderos analfabetos todos los que se crían en las ciudades. Como si nuestra dependencia de los bosques terminara en los linderos de la urbe. Resulta muy revelador revisar el arte prehistórico desde esta perspectiva. Las representaciones arboriformes son escasas, pero son más y más frecuentes al acercarnos a otras épocas históricas y, por ejemplo, en la cultura ibérica ya se nota su importancia. Pero también aquí el árbol permanece invisible y las representaciones de hombres o animales e incluso de manos, etc., protagonizan las investigaciones y publicaciones divulgativas.
Sin embargo, por ejemplo, el abate Breuil, en las pinturas rupestres esquemáticas de la península ibérica en 1933, sobre el arte esquemático, es una muestra de estas representaciones arbóreas apenas conocidas. Se percibe ya, sin embargo, una veneración a los bosques o a los espíritus de los árboles y un temprano interés de nuestros ancestros que tendrá su continuidad en los altares pirenaicos del comienzo de nuestra era, dedicados a Fagodeo, el dios del haya, y otras divinidades arbóreas, y en las dendrolatrias medievales tantas veces condenadas por la Iglesia. Las asambleas de vecinos, juicios, juramentos, todo aquello que tiene un interés muy importante, se realiza en torno al árbol de la plaza, por todo el norte peninsular. Esto prueba que la cultura del árbol ha perdurado hasta ayer mismo, pese al actual olvido de esa parte esencial de la historia en la que vivíamos en los bosques. La cultura urbana se ha vuelto ciega, se ha vuelto sorda a las voces del bosque. Y ahora es precisamente cuando más interés debemos de tener en escucharlas. Para ello, es preciso recuperar la imagen del árbol, devolverle ese protagonismo perdido. Hay que comenzar por el principio, enseñando a los niños a plantar, a experimentar el bosque. Es cierto que los conceptos religiosos y tradicionales que nos unían al árbol han quedado obsoletos. Pero de un modo u otro el árbol debe arraigar de nuevo en nuestra cultura bajo una perspectiva no solo racional, sino también estética y vital. Podemos y debemos hablar de la dulce paz de los bosques. Es curioso que hayamos tenido que destruir los bosques y crear nuevos espacios verdes para redescubrir cuánto necesitamos al árbol. Que necesitemos recurrir a la ciencia para demostrarlo es evidente. Y en este sentido merece la pena también que valoremos la experiencia emocional y espiritual que nos lleva el contactar con un árbol. La inspiración científica y poética ha anidado siempre al pie de los árboles para los poetas, los filósofos, etc., durante y a lo largo de toda la historia. Los beneficios espirituales que percibimos, casi siempre de forma inconsciente porque no nos damos cuenta de ello, nos hacen regresar una y otra vez a la dulce paz de los bosques. El bosque nos proporciona también arraigo y querencia. Nos ayuda a identificarnos a nosotros mismos. Y siempre que nos adentramos en la fronda para buscar la inspiración o resolver una difícil cuestión, terminamos entendiendo que en los bosques no se encuentran respuestas, solo certezas y más preguntas. Merece la pena implicarse y tomar la iniciativa para recuperar los árboles en la ciudad y en los campos. Y hasta aquí mi reflexión hoy sobre el tema de los bosques, sobre los árboles y todo lo que nos conlleve a relacionarnos con ellos. Seguro que si lo hacemos viviremos mejor, estaremos incluso más a gusto con nosotros mismos y lo principal, cuidaremos de nuestra casa, que es el planeta. Y como muchas veces he dicho, el planeta también es la casa de nuestros hijos, de las futuras generaciones, y nuestro legado no debe de estar malinterpretado, malgastado y perjudicando seriamente su continuidad. Por lo tanto, debemos de cuidar el bosque, tenemos que entenderlo, y lo mismo que podemos nosotros disfrutarlo ahora, que lo puedan disfrutar ellos también.
Y hasta aquí un nuevo programa de Cuerpo, Mente, Mundo. José Antonio desde Radio Buñol. Y acordaros, si podéis este fin de semana, de pegarse una vuelta por un bosque. Gracias a todos y hasta el nuevo programa.